Eh, Buenas noches, vamos a explicar el ejercicio. En el ejercicio nos habla que dos cargas puntuales de 12 nanocolumbios están separados a 0,1 metros. Nos dice que las cargas son iguales, pero en sentido contrario. Y nos piden calcular el campo eléctrico originado en los puntos A, B y C. Entonces vamos a proceder a calcular el primer punto, que sería el punto A. Entonces, para esto es muy importante determinar hacia dónde se va a dirigir el campo eléctrico de cada una de las fuerzas. Para esto tiene que recordar que eh, a ver, cuando es positivo respecto a un punto se repele y cuando es negativo se atrae. Entonces, vamos a centrarnos en el punto A. Entonces, en el punto A, vamos primerito con la carga 1. El campo magnético E1, ¿qué haría con esto? Si nota, se repelería, entonces iría para acá. O sea, este campo magnético generado por E1 vendría para acá. Ahora, el campo magnético generado por E2, como es negativo, se atrae, entonces la flechita iría para acá. Listo. Ahora, ahora la particularidad de este ejercicio es que ya le está dando hacia dónde va la resultante, pero hay otros ejercicios que no le dicen para dónde va la resultante, usted tiene que calcular. Ya. Ahora vamos a calcular entonces. Aquí ya hice un esquema separado del gráfico principal. Lo único que hice es extraer las distancias del punto A. Igualmente aquí está el hecho el análisis. El E1 se va para acá y el E2 pues ya se va para allá, por lo que le expliqué de, de los signos de las cargas. Ahora, estas distancias tienen que estar separados en metros y las unidades de las cargas tienen que estar en columpios. Como es nano, tiene que ser a la menos 9. Entonces, del análisis de aquí podemos establecer que A, que va hacia acá, va hacia el eje X positivo, va a ser igual a E1 más E2. Entonces, para determinar el campo eléctrico, la fórmula que se utiliza es E es igual a K, que sería la constante de Columbio, por la carga sobre el radio al cuadrado, o sea que sería la distancia al cuadrado, sobre R al cuadrado. Listo, en este caso vamos a analizar el campo eléctrico E1. Aquí no vamos a considerar ningún signo, porque ya el análisis de signos lo hicimos en esta parte. Simplemente vamos a considerar la carga y la distancia. Entonces, para la distancia de 1, si usted se fija, la distancia es 0,06. Ubicamos sus datos y nos sale la primera E1. Ahora, para la E2, la distancia, si usted se fija, es 0,04 metros. Igualmente ubicamos los datos y nos sale el segundo campo eléctrico. Ahora, esto es lo importante. Si usted hace bien este análisis, le va a salir el campo resultante. Simplemente reemplazamos datos. EA nos dice que es igual a E1 más E2. Simplemente reemplaza y le sale esa respuesta. Este es el campo con respecto a A. Ahora vamos al punto B. Vamos a ver nuevamente el gráfico. En el gráfico, aquí tenemos el punto B. Nuevamente vamos a hacer, cambiamos el color. Vamos a hacer con azul. Mire, con respecto a esto tiene que considerar como que si fuera positivo. Un punto considere como si fuera positivo. Positivo y positivo se repelen. O sea, cargas del mismo signo se repelen. Entonces, ¿hacia dónde va la carga? El campo eléctrico generado por E1 viene hacia acá. Campo eléctrico generado por E1. Ahora, esta es negativo y como digamos que estamos considerando este como positivo, se atrae, entonces va para acá. Entonces EB va a ser igual, aquí va a ser E2, va a ser igual E2 menos E1. Listo. Ahora, lo que tiene que ustedes, ya tenemos el análisis hecho de las direcciones de las cargas. Ahora tenemos que tomar las distancias. Fíjese que en el punto B nos están pidiendo la distancia del punto B a la carga 1 es de 4 centímetros. La distancia del punto B a la carga 2 es de 4 más 6, 10 y más 4, 14 centímetros. Entonces, la distancia total es de 14 centímetros. Listo. Ahora, vamos a la resolución. Aquí ya está igualmente resumido. El mismo análisis, la carga de 1 viene para acá y el campo eléctrico de 2 viene para acá. Listo. Entonces, la resultante EB. Entonces, EB nos decía que era para acá. Eso me faltó poner. EB nos decía que era para acá, entonces el EB. Ya. Por ejemplo, aquí no le he considerado
el signo. En este momento yo le estoy considerando como que si EB viniera acá, pero no importa. ¿Por qué? Porque el análisis que ya hicimos acá nos va a decir hacia dónde se nos está dirigiendo esa resultante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igualmente, para el campo eléctrico E1, el radio, la distancia es 0.04 metros. Reemplazamos datos y nos sale. Para el campo eléctrico E2, entonces esta carga 2 con respecto a este punto, como le dije, sumamos todas las distancias y nos da 14 centímetros, que vendría a ser 0.14 metros. Ahora, reemplazamos datos y nos da estas dos cargas. Ahora, como ya hicimos el análisis que nos dice que EB es igual a E2 menos E1, entonces reemplazamos E2, nos sale 5110 y E1 nos sale 67.000. Simplemente reemplazamos datos y aquí nos dice que B es negativa. ¿Qué nos quiere decir como que nos salió negativa? Que se está dirigiendo al eje X negativo. Y puede comprobar aquí. Por eso este ejercicio está bien, está fácil, porque aquí incluso les dice hacia dónde él tiene que salir el campo resultante B. Porque si le hubiera salido, digamos, en la respuesta le hubiera salido el campo magnético EB positivo, eso quiere decir automáticamente que está dirigiéndose hacia acá, y quiere decir que algo consideró mal aquí. Pero en nuestro caso nos dio negativo y quiere decir que sí está bien, porque está en la misma respuesta, nos está diciendo, en el mismo gráfico, nos está diciendo hacia dónde se dirige. Disculpe. Ahora, el último nos dice el campo eléctrico en C. Primerito, a ver, aquí hay que hacer un análisis geométrico. Un análisis geométrico antes de proceder a hacer el análisis general. Si usted se fija, este es un triángulo, pero ¿cuál es la particularidad de ese triángulo? Tienen los dos lados son iguales. ¿Qué nos quiere decir? Este triángulo es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Entonces, este triángulo se podría hacer fácilmente un triángulo, dividir en dos y hacernos un triángulo rectángulo. ¿Para qué hacemos esto? Si usted se fija, aquí nos dice, cambiamos de color. Si usted se fija, aquí nos dice que este es alfa y este es alfa. Pero aquí en el gráfico también nos dice que este es alfa. O sea, ya nos da haciendo el análisis geométrico el mismo gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos determinando? Este ángulo alfa. Entonces, como dividimos este triángulo isósceles en dos, se nos forma un triángulo rectángulo. Esto sería la hipotenusa y la base. La base que en todo triángulo escaleno, cuando forma un rectángulo y divide en dos, simplemente tiene que dividir en dos la base. La base 6 más 4, 10, la base sería 5. Ahora lo único que tiene que calcular es el alfa que hay acá, y eso es lo que vamos a hacer. Aquí está. Entonces, ya dividimos el triángulo, este triángulo es lo que vamos a tomar. Entonces, este alfa, coseno de alfa vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Despeja el alfa y le sale el ángulo. Este es el ángulo que tenemos tanto para E1 y para E2. Ahora necesitamos determinar cuánto vale E1 y E2, teniendo en cuenta que la distancia entre cargas y el punto es igual y va a ser 13 centímetros, o sea 0.13 metros. Vamos a resolver el ejercicio. Por eso aquí consideramos ya que son iguales. Ahora, usted tiene, miremos este gráfico. Usted tiene el ángulo igual, los dos ángulos son iguales, las cargas son iguales. Entonces, ¿qué le quiere decir? Que E1 aquí, E1 es igual a E2, aquí hay que ponerle 2. Listo, E1 es igual a E2. Entonces simplemente procedemos a calcular, reemplazamos dato y nos sale. Ahora, el análisis físico básico. Tenemos un diagrama de cuerpo libre común. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en X, la componente, vamos a sacar la componente del campo eléctrico total en X. Entonces, en X, ¿qué tiene usted? Si usted se fija, tiene el campo eléctrico E1, se dirige en el eje X positivo, la proyección va a ser en el eje X positivo, y la otra proyección de E2 va a ser en el eje X positivo. Entonces va a ser E1 coseno de alfa. ¿Por qué? Porque para la componente sería con el coseno, de X del componente con el coseno. Sería E1 coseno de alfa más E2 coseno de alfa. Pero ya sabe que E1 es igual a E2, entonces reemplazamos E1 por E1 y simplemente sumamos las dos.
y nos sale 2E1 coseno de alfa. Reemplazamos datos y nos sale el componente en X. Ahora, si usted se fija, E1 y E2 son iguales, en magnitud son iguales, y en dirección tienen la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, si usted calcula la proyección de acá, sería E1Y. Y si calcula la proyección de acá, sería E2Y. Pero, como la componente de el módulo de E2 y E1 es igual, y el ángulo es igual, se van a anular. O sea, se están anulando, porque son fuerzas iguales en distintas direcciones. Por eso aquí E1 seno de alfa menos E2 seno de alfa, aquí tranquilamente puede poner E1, porque E2 es igual a E1. Simplemente se anulan y se hacen cero, y podemos concluir que ese solo tiene componente en X, que vendría a ser la respuesta de 4915.82. ¿Y cómo comprobamos que este resultado esté bien? Aquí en este gráfico nos está diciendo que el resultante de C va en esta dirección y solo tiene componente en SX. Y así ya podemos comprobar. En este ejercicio, estas generalmente no se dan. Estas usted tiene que encontrar. Está ubicado aquí para que usted más o menos se dé cuenta. Entonces eso sería todo.